metabólicas para entender la miocardiopatía diabética, que es una entidad que está perfectamente bien estudiada y que es independiente de presión y de enfermedad coronaria. No sé qué opinas tú al respecto. Mira, déjame poner lo que Joffre acaba de decir en palabras bien simples, ¿no es verdad? Como yo pienso. Normalmente el metabolismo normal de nosotros utiliza azúcar para las células, para la función, pero el corazón utiliza más grasas. Y uno va de glucosa a grasas y el metabolismo, ¿no es verdad? Y los SGLT2, es verdad, aumentan la cantidad de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos se producen a nivel del hígado cuando el ácido graso libre se convierte en cuerpos cetónicos. Y eso, por supuesto, ayuda. Y actualmente hay muchísima gente y hay estudios que están hasta infundiendo beta-hidroxibutirato, que es uno de los cuerpos cetónicos, para ver la función del miocardio. Entonces, y todo esto ha salido del concepto de SGLT2. Ahora, los SGLT2, como yo creo que todos ustedes lo van a estar utilizando, lo que más hace es botar azúcar en orina, ¿no es verdad? Bloquea el 90% de la resolución de glucosa en el riñón, entonces tienes glucosuria, y al tener glucosuria tú pierdes peso, y también bloquea el transporte de sodio, y esto produce un diuresis osmótica, ¿no? Además y todo esto de aquí la baja, y también tiene una activación central del cuerpo, de la activación del sympathetic tone, del tono simpatético. Sí, sí. Y posiblemente sea una combinación de factores que haga. Ahora, SGLT2, los SGLT2 van a ser medicamentos de cardiología, van a ser medicamentos de diabetes. Yo creo que en el futuro posiblemente van a ser medicamentos cardiológicos. O por lo menos los cardiólogos los deben de utilizar. No baja el azúcar, que es el miedo que tienen ustedes de utilizar medicamentos de diabetes, ¿no? ¿Verdad? No estás preocupado de baja de azúcar. Y posiblemente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es una droga de elección, además de lo que estamos. Yo le contaba a Joffre hoy día que yo esta semana he cogido un grant de $2 millones para estudiar SGLT2 al momento de alta de los pacientes con insuficiencia cardíaca. No sabemos cuándo comenzarlos, pero creo que nosotros vamos a trabajar en el momento que el paciente se va a la casa en un SGLT2 o placebo, además de todas las cosas que ustedes le dan a los pacientes, ¿no? ¿Verdad? En tope de todo, para disminuir la readmisión, porque disminuye la readmisión en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en un 30 a 40%. Y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con diabetes, la mortalidad, como tú mencionaste, es altísima. Es tan grave, la mortalidad es tan alta como tener un paciente en hemodiálisis. La mortalidad a 5 años es más del 50%. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos para ese grupo de pacientes creo que está indicado. Creo que los SGLT2, actualmente hay 5, en Japón hay 7. Posiblemente el número va a aumentar rápidamente porque hay un gran número de personas que van a mejorar. Y a nivel de riñón disminuye la albuminuria, a nivel del riñón disminuye la progresión de la disminución del aclaramiento de creatinina significativamente. A nivel de riñón previene a los pacientes a progresar a diálisis. Entonces, indudablemente, el problema es que no actúan tan bien cuando la filtración de glomero está por abajo de 45. Entonces, eso es, pero actualmente hay estudios que se están utilizando hasta 30. Hasta 30. Entonces, actualmente no están indicados cuando el aclaramiento de creatinina está por abajo de 45. Entonces, una gran cantidad de personas con diabetes, añosos, no son candidatos a estos medicamentos. Entonces, pero creo que recién estamos averiguando y aprendiendo cómo estos medicamentos van a utilizar. Solamente para ampliar lo que acabo de decir, fíjate, Guillermo dijo que la nefropatía era una complicación microvascular y que era dependiente de hemoglobina 1C.
Y ahora nos dice que los inhibidores de SGLT2 que no bajan casi nada la glucosa son supernefroprotectores, que es una complicación microvascular. Es aparentemente una paradoja, pero realmente, ¿por qué razón los inhibidores de SGLT2 son nefroprotectores? Es por efecto hemodinámico glomerular. Hay un mecanismo que se llama feedback de retroalimentación túbulo glomerular, que si yo inhibo la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y llega más sodio a la mácula densa, se libera adenosina. Y la adenosina va a hacer que la arteriola aferente se contraiga y la presión intraglomerular baje. Entonces, ¿por qué es nefroprotector el inhibidor de SGLT2? Por razones hemodinámicas glomerulares, no por razones de hemoglobina glicosilada 1C. Muy interesante, porque la pregunta es, a mí no me extrañaría que los inhibidores de SGLT2 no tengan ningún impacto en retinopatía diabética, porque acá no hay ese efecto hemodinámico. ¿Tú conoces algo de los resultados de los estudios de los inhibidores de SGLT2 en retinopatía diabética? Es que no tiene nada que ver el uno con el otro. Es que el uno es un efecto. Digo, el uno es por efecto hemodinámico. Es que el uno es que es mecánico. El asunto es. El uno es un efecto mecánico, como tú dices, pero hay que recordar otros puntos, que la gran mayoría de estudios que se han dado, las lucubraciones o los resultados que se dan, es con población que simultáneamente está recibiendo IECAS o ARAS. Entonces, por tanto, el mecanismo es dual, porque estás bloqueando tanto efecto en aferente y en eferente. Entonces tienes el efecto de ese, porque no es individual. Ese es el otro punto importante. Por eso son sinérgicos los dos efectos. Son sinérgicos porque los inhibidores ECA actúan sobre la arteriola eferente, dilatándola y promoviendo. Ahora, los estudios que se han hecho con inhibidores de SGLT2 son on top of, ¿sí me explico? O sea, el 80% de la gente estaba recibiendo bloqueadores del RAS. O sea, era altísimo. Entonces, es aditivo, adicional e independiente. Sí, porque eso hace ratos que uno quiere extrapolar los estudios que han estado principalmente del EMPA-REG, recordando que esa población, como tú dices, tenía el mejor control de la presión para el momento, el mejor control de la glicemia para el momento, el mejor control de la presión de los lípidos para el momento. Y es un efecto a más de, no en vez de. Sí. ¿Alguna pregunta, alguien, alguna duda que tengan para el manejo diario? Aprovechemos la presencia de los dos colegas en el día a día. ¿Alguna pregunta que tengan? No muerden, pregunten nomás. Esta era de lípidos, si te acuerdas. Sí. Sí, siga nomás. Pero no te olvides que es de lípidos. Le adornan con un lípido, por favor. Sí, buenas tardes. Felicitaciones para los dos profesores. Yo soy internista y hago infectología en VIH-Sida. Entonces, yo quisiera el comentario de ustedes en su experiencia cardiológica y endocrina diabética en relación a los pacientes con esta patología y que por el uso de antirretrovirales, ejemplo, los inhibidores de proteasa, nos hacen dislipidemias severas y nos atraen tanta afección a endotelio. Su comentario y experiencia, por favor. Hay una cosa que se llama, en inglés le llamamos dysmetabolic syndrome, una alteración del metabolismo asociado con los inhibidores de las proteasas. Y la mayoría de las personas que toman estos medicamentos van a desarrollar un síndrome metabólico. Aumentan de peso y tienen una obesidad central. Y es la obesidad central la que produce los cambios, los aumentos de triglicéridos, ¿no es verdad? Entonces, si tú ves a un paciente, más del 50% desarrolla aumento de triglicéridos, más del 50% desarrollan resistencia a la insulina, y más que nada esto de aquí está relacionado con un aumento de la concentración de grasa dentro del abdomen. Entonces, hay dos tipos de obesidad. La obesidad central y la obesidad periférica, ¿no es verdad? Y la obesidad central, la barriga prominente de la persona, está asociado con un aumento de resistencia a la insulina.
Y esto es porque cuando tú tienes aumento de grasa dentro del abdomen, los macrófagos que se acumulan en las células grasas producen una serie de hormonas o citoquinas que nosotros le llamamos adipoquinas. Y estas adipoquinas son las que producen la resistencia a la insulina, producen el hígado graso, producen la enfermedad cardiovascular, producen la hipertensión, producen que las personas obesas tengan más asma y que las personas no obesas. Produce por qué razón las personas obesas tienen una disminución de la testosterona, hipogonadismo. Uno de cada 3 personas obesas tiene baja testosterona. Y es sencillamente por la cantidad de grasa. Entonces, la grasa abdominal es sumamente activa y estos medicamentos de HIV están asociados con aumento de concentraciones de grasa abdominal. Posiblemente esa sea la relación. Tienen más hígado graso, tienen resistencia a la insulina, entonces es sumamente frecuente verlos. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? ¿No, verdad? Para hígado graso, aumento de triglicéridos, dieta. Ese tratamiento es dieta. Las personas deben disminuir la cantidad de carbohidratos libres, todas las azúcares, las colas, las harinas, tienes que bajarlas. Y muchos de esos pacientes necesitan tratamiento. Si tú tienes una persona que desarrolla hiperglicemia, diabetes, aumento de hemoglobina 1C, le das metformina, posiblemente actúan muy bien las TCDs, las actos, ¿no, verdad? El teosulidindiona, que disminuye el hígado graso y la inflamación, pero aumentan de peso. Entonces, si hay una persona que tiene hígado graso con HIV, posiblemente el mejor medicamento pues, sería un GLP-1, que disminuye la cantidad de grasa dentro del hígado y disminuye la pérdida de peso, y produce pérdida de peso en los pacientes. Muy pocos pacientes desarrollan diabetes, pero intolerancia a la glucosa es sumamente frecuente con los anti-HIV. Y es por la resistencia a la insulina que ellos producen. Aumento de grasa dentro del abdomen. ¿Estás de acuerdo? Grite nomás. Felicitarlos por un panel excelente. Cuando recién salieron las nuevas guías de colesterol y triglicéridos, nos decían que solamente hacer una sola medición de perfil lipídico y darle estatinas a todos. Ahora, con los nuevos enfoques que hay, ¿cuándo mido nuevamente el perfil lipídico haciendo una toma recién hoy día y después de qué tiempo vuelvo a medirlo para ver cómo va mi paciente? Y segundo, ¿qué importancia tiene la medición del perfil lipídico postprandial como marcador de riesgo cardiovascular? Sí. Miguel Pasquel habló de eso. ¿Quieres repetir? No. Los lípidos, ¿no, verdad? Entonces yo creo que lo dividen en las personas con y sin diabetes. Y lamentablemente, mira, nosotros tenemos, yo soy el chairman de diabetes, tengo 56,000 pacientes con diabetes en la Universidad de Emory, 18,000 en el hospital donde yo trabajo. Entonces tengo 70,000 pacientes que nosotros cuidamos. Entonces mi vida es así de chiquita, ¿no? Mi área de investigación, de trabajo es tan concentrada en ese grupo de pacientes. Entonces la Asociación Americana de Cardiología decía que a lo mejor no necesitas medir, sino darle estatina a todo el mundo. Entonces la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación del Colegio de Endocrinos no está de acuerdo en esto y creo que todo el mundo tiene que tener un factor de lípidos, ¿no, verdad? Ahora, sencillamente para saber a dónde estás, porque esto te va a dar el riesgo cardiovascular del paciente a largo tiempo. Pero todo el mundo debe ser tratado, si es mayor de 40 años de edad. Si el paciente tiene mayor de 70 años de edad y está en estatinas, las recomendaciones son de continuar las estatinas. ¿Hasta cuándo? Posiblemente el día que te mueres toma la última pastilla. Entonces, si es que el paciente la tolera.
Ahora, si el paciente tiene más de 70 años y no está en estatinas, no tenemos muy buenos datos, pero las recomendaciones son de comenzar estatinas a bajas dosis. Y porque los pacientes añosos, más de 70 años de edad, tienen más efectos indeseables. Entonces comenzamos con rosuvastatina, 5 a 10 miligramos, 5 miligramos la mayoría de los pacientes, y aumentamos cómo se tolera las dosis. Ahora, entonces, en personas con diabetes. La otra cosa es si tienes menos de 40 años de edad, y la otra cosa es si tienes diabetes tipo 1. Si tienes menos de 40 años de edad, no hay muy buenos datos. Cuándo comenzar este tipo de medicamentos, y posiblemente lo que vas a hacer es mirar los factores de riesgo de los pacientes. Si tienes muchos factores de riesgo, posiblemente comenzaría tratamiento. Ahora, menor de 25 años de edad, el problema es que no tenemos ningún dato. Si el paciente tiene niveles de colesterol sumamente altos, un LDL mayor de 190, muy probablemente ese paciente tiene una historia de hipercolesterolemia familiar. Entonces, ¿qué significa hipercolesterolemia familiar? Significa que el número de receptores de LDL que aclaran el LDL circulante no hay. Entonces, 1 de 500 personas es heterocigoto y muy pocos son homocigotos. Hipercolesterolemia familiar, si eres homocigoto vas a desarrollar enfermedad coronaria temprana, y estas personas van a tener infarto de miocardio temprano, entre 10 a 25 años de edad. Esos pacientes ahorita los tratamos de una manera muy diferente, como yo hablé temprano. Ahora, si el paciente es heterocigoto, o sea que tiene una disminución del número y la actividad de los receptores de LDL, posiblemente estatinas va a ser suficiente, y si no, ahora tienes los PCSK9, ¿verdad? PCSK9. Ahora, si el paciente no tiene diabetes y tienes ¿cuándo le hago los exámenes? Si son normales el nivel de lípidos, posiblemente, depende del número de factores de riesgo, la repetición sería 1 a 3 años, cada 1 a 3 años a esos pacientes. Creo que sería más que suficiente. No sé qué lo digan los cardiólogos. Sí.